Y ahora sí, volvimos a Secuencia Inicial y ya está en nuestra mesa Itaí Hackman, es diputado nacional, es dirigente de Patria Grande. Gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá acalorados, Sí. llegando con lo que podemos, contentos de que estés Acá acá. está bastante bien igual. Estamos bastante El clima. bien. Acá está hermoso. Afuera hace calor. Pero vos sabés que es problemático, porque vos estás 2 horas acá, No, te salís mata. y te cagás de calor, te Te olvidás mata, que hacía te calor. Sí, sí. Terrible. Yo de hecho estoy arrancando con esos resfríos de verano. Claro. Sí, terrible. Que son muy molestos porque vos decís, che, es verano y estoy ¿Vos dormís resfriado. con el aire? No, jamás. Ah, Pero estás en lugares con aire durante el día. Y yo creo que el auto es una cagada porque Claro. es como que es un golpe muy fuerte. Sí, re. Cuando te bajás, a la oficina. Sí. Y Te mata, te mata. Hablando un poco de oficinas y de la política en general, bueno, hoy estábamos recordando, antes en la preproducción, que hoy se cumplen 19 años del pago de Néstor al FMI. Tremendo. No sé si tenés algún recuerdo, alguna reflexión sobre ese tema. Sí, recuerdo fue un hecho simbólico muy importante, ¿no? Donde uno está tentado a hacer un montón de analogías, ¿no? Porque, por lo menos en mi generación, que yo fui pibe en la década de los 90, cumplí 18 años en el 2001, o sea, empecé, digamos, si querés, a mirar la política en el contexto del inicio del gobierno de Néstor. Fue un hecho que encerró un montón de balances, ¿no? Porque no era resolver solamente un problema de la deuda. La crisis del 2001 había sido en parte una crisis de deuda, ¿no? Se puede decir que es una crisis de deuda, no solamente. Explota por el lado de la deuda, de hecho explota por el lado del FMI, porque de la Rúa hace el megacanje. Ustedes estaban hablando recién de un personaje que tuvo bastante que ver con eso. El que no quiere venir a tomar mate acá. Sí. Bueno, Ajá, ese mismo. No acepta nuestra invitación. Claro, ese que hizo el megacanje. Distintas eran como búsquedas de eludir lo que finalmente pasó. Y lo que pasa es que el Fondo Monetario en un momento dado le dice a De la Rúa, bueno, chao, se acabó, no te giro malo, y ahí vuela por los aires la convertibilidad. Eso quiere, el FMI y la deuda estuvo muy relacionado con la crisis del 2001. Entonces, que Néstor le pague la deuda al fondo, que en realidad era la forma de sacar al Fondo Monetario de la Argentina, vamos a hablar de por qué implicación tiene eso, era un cierre de todo un ciclo muy largo, ¿no? En todas las crisis, grandes crisis, la de la dictadura, la del 89, la del 2001, las grandes crisis que había tenido la Argentina hasta ese momento, en todas el problema del endeudamiento y los organismos multilaterales había estado en el medio, ¿no? Entonces era como una manera de decir, bueno, eso ya está. Y muchos creímos durante todos esos años posteriores que efectivamente ya estaba. Claro. O sea, que podíamos tener gobiernos malos, digamos, Sí. pero que el Fondo Monetario era un consenso de que listo, ya no vuelve a la Argentina. Pasaron cosas. Y cuando Macri lo trae de vuelta, claro, no era solamente una operación más dentro de las operaciones de deuda que hizo Macri en su proceso de financiamiento. Es decir, había un consenso de que con esta gente no fue mal, ¿no? O sea, bueno, obviamente, pasa el tiempo, bueno, pero para quienes vivimos todo este proceso, sí, fue un hecho muy importante. Fue digamos, yo si tuviera que definir, hay muchos temas, ¿no? Pero uno de los grandes temas que divide aguas, ¿no? Entre lo que uno puede pensar entre el pensamiento liberal clásico argentino y la tradición nacional popular, uno de ellos, sin lugar a dudas, es si la Argentina tiene que, para progresar, para desarrollarse, para conseguir ser un país, poner el nombre que quieras, el país que queremos ser, si tiene que hacerlo a través de un camino autónomo, ¿no? O si tiene que ser aliado del poder de turno a nivel global, ¿no? Y en la discusión con el fondo se juega eso, ¿no? Es decir, siempre los gobiernos liberales que buscan atar a la Argentina, ¿no? En algunos casos porque además creen honestamente que ese es el camino para que la Argentina sea un gran país. Seguramente hay mucha gente que está con Milei que cree eso de verdad. Sí. Bueno, es atar nuestro destino al poder global de turno, y siempre los organismos multilaterales de crédito son la vía para alcanzar eso, ¿no? En los 90 se decía eso, es decir, ¿por qué hacer socios del FMI? Bueno, porque era la puerta de entrada al mundo, ¿no? Para usar el término de Macri, ¿no? Es decir, Que de hecho creo mundo. que Macri dijo el día del anuncio del acuerdo con el fondo, dice algo así como el mundo volvió a confiar en nosotros. Claro, porque la idea es que el Fondo Monetario es una suerte de club, ¿no? Decía Macri, de países. Entonces el mundo está confiando en la Argentina y por eso nos ayuda. Nos ayuda significa nos presta plata, ¿no? Bueno, eso no fue tan así. Spoiler. De hecho, sí, claro. Pero claro, es el debate de fondo, bueno,
si el progreso, el desarrollo, el nombre que quieras ponerle a la Argentina que querés, es por una vía autónoma, ¿no? O es por una vía de cumplir con las reglas y con las recetas que el poder global dice, ¿no? Entonces, el acto de pagar al FMI fue un acto de soberanía. Fue un acto de decir, nosotros vamos a tratar de llegar al país que queremos por nuestro camino. No queremos que desde afuera nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Porque, ¿cuál es la diferencia entre deberle plata al FMI y deberle plata a un acreedor privado? A un tipo que, bueno, en ese momento los países se endeudaban todavía con bancos. Ahora ya no, ahora emitís un bono y lo compra un fondo de inversión, se revende, no sabes, el mercado es un mercado atomizado de deuda. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que te compra un bono, un privado, un fondo de privado, quien sea, básicamente lo que busca es ganar plata. O sea, que le devuelve la plata, le paga la tasa de interés. Los organismos multilaterales tienen otra función. Vos cuando le des plata al fondo, no discutís solamente qué tasa de interés le vas a pagar, en cuántos años se la vas a devolver, sino que además discutís un programa económico, discutís la política económica de tu país, discutís la política fiscal, la política monetaria. El fondo viene a auditar tu política económica. Entonces no es lo mismo deberle al FMI que deberle a otro, que en el último instancia discutirás plata, ¿no? Pero con el FMI no discutís plata solamente. Por eso cuando Macri dijo, el argumento para ir al fondo fue, nos cobra tasa de interés más barata que el mercado. El mercado es el mercado atomizado de deuda. Lo cual es cierto, te cobra tasa de interés más barata. Pero la letra chica, ¿no? Te lo cobra por otro lado. Claro, lo que no te dice es, sí, está bien, la tasa de interés es más barata, pero todo lo demás es que te imponen un programa económico, ¿no? Claro, y en esa imposición del programa económico, si vemos hoy lo que le impone el programa al gobierno de Javier Milei, ¿cómo evaluás esa ida y vuelta entre el gobierno argentino de hoy y el FMI? Bueno, el gobierno de Milei es un gobierno muy singular, porque como bien dijo Milei en la campaña, a Milei en un momento le preguntan qué iba a hacer con el FMI y Milei dice, con el FMI no vamos a tener ningún problema porque nosotros vamos a hacer un ajuste más grande que el FMI nos pide a la Argentina, ¿no? Entonces, o sea, lo corre por derecha, digamos, claro, ¿no? le quiere bajar línea a él. O sea, claro, Milei piensa que el FMI es un organismo moderado, filo-keynesiano, o sea... Comunista. No sé si le diría comunista, pero en el palo, viste que es esta cosa de que él corre por derecha a todos, hasta los liberales mismos, sí, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora, por la reestructuración que se hizo en el gobierno anterior, en el año 2022, recién en el segundo semestre del año que viene, se empieza a devolver la guita al fondo, ¿no? Porque lo que hizo el gobierno anterior con la reestructuración, polémica de por sí, que fue muy discutida dentro incluso del propio gobierno del Frente de Todos, fue ganar algunos años, ¿no? Entonces, hasta ahora Milei no tuvo que pagarle nada al fondo, ¿no? Y también el programa que había acordado el gobierno anterior también se terminaba, ¿no? Entonces, en realidad, todavía no tuvo que negociar Milei. Ahora va a negociar. Lo que dice, y en esto me guío por lo que dicen los diarios, porque obviamente no tengo otra fuente para saberlo, es que no solamente van a discutir cómo la Argentina le va a pagar eventualmente la deuda que contrajo Macri, sino que le van a pedir plata fresca. O sea, van a pedirle al fondo que nos mande más plata para financiar la salida del cepo, es decir, la apertura del mercado cambiario. Eso dice... Lo dijo Caputo. Lo dijo Caputo. Nota aparte, ¿no? Caputo es un caso increíble porque Caputo fue uno de los artífices, ¿no? del primer crédito con el FMI en el gobierno de Macri, y ahora gestiona una suerte de herencia en vida, ¿no? Gestiona su propia herencia. ¿Y eso entonces, podría darle vida al gobierno de Javier Milei? Podría darle vida de corto plazo como se la dio a Macri. Claro. Le duró, se la fumó en 1 año y medio. Le permitió llegar al 2019, más allá de que, por supuesto, cuando se la dieron, supongo que se la dieron pensando en que le permitía llegar al 2019 y ganar en el 2019. Claro. Bueno, le salió mal, pero le dio una sobrevida. Pero una sobrevida que en el caso de Macri... Porque ¿cuál es el problema? Si vos tenés un esquema, que es un esquema, ¿no?, que nosotros decimos de o valorización financiera o de fuga de capitales, que en el caso de Macri se financió y de apertura importadora, que es lo que se viene ahora en Argentina supuestamente, ¿no? La apertura importadora, y encima con un dólar barato, lo cual va a ser un aluvión de importaciones, porque obviamente mucho más con este dólar, si ya es más barato tomarte un avión, irte a Chile, claro, y comprar ropa y volver, imagínate si abren el comercio, claro, y bien, va a ser una fiesta de importaciones, va a quebrar la industria nacional, bueno. Ahora,
si eso vos lo vas a financiar con deuda, ¿no? Que es como históricamente se financiaron estos modelos, con deuda externa, hasta que explota. Te va a durar lo que te dure el esquema macroeconómico y la fuga. Y la fuga es algo muy impredecible, porque cuando hay corridas, o sea, cuando hay salidas de capitales abruptas, son por episodios absolutamente fortuitos. Por ejemplo, a Macri, la salida de capitales empezó fuerte en abril del 2018. Hasta ese momento, vos decías, el modelo era un modelo de apertura, financiado con deuda, dólar barato. En 2017 también Macri tuvo un dólar bastante barato. De hecho, ganó las elecciones legislativas. Claro. Digo, anticipándome, no sé cómo va a ser el año que viene, pero hay elementos... No es igual, pero hay elementos bastante análogos entre lo que fue la experiencia de Macri y la de Milei en ese sentido. ¿Por qué le explotó en abril de 2018? ¿Por qué salieron masivamente capitales y él fue corriendo al FMI a decirle, prestame plata para financiar esto? Bueno, porque pasó una serie de circunstancias totalmente fortuitas. Subió la tasa de interés de la Reserva Federal, entonces muchos capitales empezaron a volver a, digamos, salir de países emergentes como Argentina y volver a Estados Unidos. Una devaluación de algunas monedas. Ahora, eso podría haber pasado en abril, podría haber pasado en marzo o podría haber pasado en octubre. Yo no puedo pronosticar cuándo le va a pasar a Milei. Claro. ¿En qué fecha? Ahora, Claro. ¿qué va a pasar? O sea, que es un modelo económico, un régimen macroeconómico que es intrínsecamente no sustentable, eso es seguro. Lo que no puedo pronosticar es cuándo va a ser el episodio que va a disparar esa salida masiva de capital. Ahora tenés el fenómeno opuesto, ahora están entrando capitales por el blanqueo. Sí. Por eso tenés este veranito financiero que estamos viviendo, donde el dólar baja. Claro. ¿Por qué? Porque están entrando capitales. Ahora, eso dura lo que dure hasta que un día van a salir y cuando y vos estás financiándote con el Fondo Monetario Internacional, aumentando la deuda, me imagino, sería simbólicamente bastante elocuente que el monto sea, porque Macri tomó la deuda originalmente, primero pide un préstamo por 50.000. Sí. Después pasan un par de meses, haces un nuevo acuerdo y lo aumenta a 57. Y después termina siendo 45, porque cuando asume el Frente de Todos, le dice al Fondo Monetario, no me gires más desembolso. O sea, hasta ese momento el fondo había girado 45. Sí. Sería simbólicamente bastante interesante que el monto que le presta al fondo sea para completar esos 12.000. Sean esos 12, claro. Sí, o sea, que Caputo diciéndole, che, son los 12 que me debía ¿Te acordás? del De la acuerdo del otra 2018. gestión. Sí, sí. Y vos recién hablabas sobre la destrucción de la industria nacional como efecto de alguna de los aspectos que describías, ¿no? Y pienso en algunas noticias que tal vez no se difundieron tanto estos días, pero que están sucediendo. Pienso en los despidos en Cargill, pienso en los despidos en Avon, está pasando eso. ¿Cómo lo ves? Es que un país sin industria en la Argentina implica un país con desempleo masivo. Es así. Si nosotros vamos a un modelo de país, básicamente, que consiste en convertirse en una factoría de bienes, ¿no? Estratégicos, ¿no? Es decir, minerales, hidrocarburos, litio y agro, ¿no? Bueno, eso es un país donde por lo menos hay algunos decenas de millones de personas que quedan afuera, ¿no? Que ya vimos, los 90, lo más parecido a esto es una suerte de... Sí, un revival. 90 recargado. ¿Y esto se parece más a esos 90 o al macrismo? Bueno, no sé, lo que pasa es que el macrismo fue realmente... no logró terminar de llegar, ¿no? al modelo económico, porque fracasó muy rápidamente, ¿no? Yo creo que en algunas cosas se parece más a los 90, pero los 90 se dieron en un contexto internacional muy particular, que no es este también. O sea, yo no sé si los 90 hubieran sido posibles sin las privatizaciones, que implicaron una fuente de divisas muy importante, que no tienen hoy el equivalente para hacer, y un apoyo geopolítico. También puede ser amigo de Trump, Milei, no discuto que sea amigo de Trump, pero no estamos en la época de los 90, en el consenso de Washington, donde había un apoyo muy fuerte geopolítico de Estados Unidos. Sí, ya Estados Unidos no es lo que eran los 90 tampoco. Claro, era la época, ¿no? El sumum del momento de la globalización neoliberal. Claro. No estamos en ese mundo, estamos viviendo en un mundo que es un quilombo, que hay potencias emergentes, que el mundo... Es decir, parece más difícil ir a un modelo de esas características y tener mucho apoyo. Incluso
porque los propios socios de Milei no están haciendo esa misma política económica. ¿no? Por los 90 Estados Unidos estaban embarcados en una política que practicaba. Y hoy Estados Unidos y Europa están más bien en una política de reversión de eso. Entre otras cosas porque la globalización, al final, a pesar de que fue diseñada por ellos, el resultado final fue más paradójicamente, más beneficiado. Digamos, lo aprovechó mejor China que los propios Estados Unidos. Entonces ahora los tipos están diciendo, che, no, sí, nosotros hicimos este bicho, pero ahora nos dimos cuenta que no nos sirve más, queremos ir para atrás, queremos volver a tener políticas proteccionistas, queremos defender la industria nacional. Entonces, ¿en qué medida el modelo de Milei? Bueno, yo lo veo difícil que pueda durar como duró en los 90, pero es un modelo parecido y es un modelo de desempleo masivo. Ustedes, no sé, son más jóvenes, pero alguna noción tendrán, obviamente. Mi recuerdo de los 90 es un recuerdo de una situación, de una sociedad fracturada completamente. En ese sentido es distinto a Macri, porque Macri fue un ajuste donde todo el mundo pasó a estar peor, ¿no? El que estaba muy abajo pasó a estar más abajo y el que estaba más en el medio. Los 90 fue una fractura de la sociedad. Y hubo una parte de la sociedad, sobre todo la clase media, la que quedó adentro, que no la pasó tan mal, porque disfrutó los beneficios que hoy estamos viendo, ¿no? Del dólar barato. Sí, la gente que ahora se está yendo, ahora, en unas semanas, de vacaciones a Brasil, porque es más barato que irse a la costa. Yo tengo un recuerdo de los 90 de esas características. Una parte de la clase media disfrutando el modelo, llevando a los pibes a conocer Disney y todas esas cosas. Y otra parte de la sociedad, en una situación de exclusión total, ¿no? Familias rotas, desocupación que llegó a superar el 20% en un momento en Argentina, ¿no? Entonces, creo que a un modelo de esas características. En el caso de que Milei tenga éxito, porque en el caso de que fracase, no se llega a consolidar este modelo, explota como le explotó a Macri. Y claro, por ahí tenemos dentro de un año, 2, no sé cuándo, una crisis financiera, y ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Macri? No, pensando también un poco en el trabajo y jugando con esto que estamos haciendo sobre, los 90, el 2000 y la actualidad también, pienso tal vez que uno de los temas de ese pasado eran el surgimiento, por ejemplo, de los cartoneros, ¿no? Y hoy pienso en un mercado de trabajo que está muy fragmentado, pienso que uno de los temas es lo que algunos llaman el futuro del trabajo, pienso en las plataformas. ¿Cómo piensa hoy o qué debe hacer, pensando también en un programa, el campo nacional y popular con un mercado de trabajo con estas características de hoy? Metiste un temón. Un tema. Yo tengo el recuerdo de los 90, era más el desocupado del sujeto, ¿no? Que emergía, que era un sujeto muy masivo, desconocido, ¿no? Entonces, que se expresaba a través del piquete, porque eran los despedidos de las privatizadas, entonces eran en el norte grande y en el sur, que estaban YPF sobre todo. Pasó mucho de ese tiempo a esta parte y efectivamente hoy el mundo del trabajo es muy distinto. Yo creo que todavía en esa época había una idea de que se podía volver al mundo del pleno empleo que se conoció en la Argentina en el siglo XX, ¿no? Bueno, hoy esa idea por lo menos está en discusión, ¿no? Está más en tensión, porque efectivamente hoy hay muchas formas de trabajo nuevas, más flexibles. En muchos casos esa flexibilidad significa precarización, en otras no necesariamente. Y eso es algo que por lo menos nos tiene que hacer pensar. Yo recomiendo mucho el documental que sacó que fue un mes y pico, Ofelia Fernández, que trata de abordar con bastante rigurosidad el tema, aunque lo hace obviamente de una manera entretenida, no sé si lo vieron. Sí, está en el YouTube de Corta. Para los que lo quieren buscar, está ahí. Porque un poco es ella lo que hace interesante en ese documental es, cómo se vincula su generación con la guita y con la idea del trabajo. Entonces, claro, hay algunas cuestiones que tienen que ver con este triunfo del neoliberalismo, ¿no? Que es esta idea tramposa, ¿no? De, ser tu propio jefe y autogestionar. Ahora, hay otra parte que me parece interesante, que es cuál es el horizonte de una persona joven hoy respecto a su trabajo. Bueno, en otra época el horizonte era conseguir un buen laburo, trabajar 30, 40 años de tu vida en ese mismo trabajo, jubilarte, y esa era tu vida, y está perfecto. Pero no es hoy el horizonte de muchísima gente, que no se imagina
30, 40 años de su vida trabajando de lo mismo y en el mismo lugar. Entonces hay una búsqueda de flexibilidad, llamémosle, si queremos usar el término que suele usar el liberalismo, que nosotros tenemos que reinterpretar de otra manera. Porque, bueno, ¿qué es lo que hay ahí que nosotros tenemos que buscar la manera de que en todo caso se pueda hacer sin que signifique precarización? O sea, sin que signifique no tener derechos. Pero si nosotros lo que le ofrecemos a la sociedad, esta es mi opinión personal, creo que el documental va en ese sentido, es, nosotros te vamos a ofrecer ese puesto de trabajo para que vos labures los próximos 40 años ahí y te jubiles en el mismo lugar y posiblemente no le estemos hablando de una parte importante de la sociedad. Ofelia, en un momento en el documental le pregunta a una persona que labura, creo que en una de las plataformas estas, y le dice, escúchame, yo te ofrezco un laburo, 8 horas diarias en un mismo lugar, tenés aguinaldo, tenés vacaciones pagas, tenés obra social, todo eso. ¿Agarrás? No, le dice. Entonces, bueno, vos te puedes enojar, te puedes decirle eso, pero hay que escuchar que hay algo ahí que hay que atender. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que en todo caso ese trabajo que esa persona tiene el deseo de realizar lo pueda hacer sin que implique una pérdida de derechos, sin que implique una renuncia? ¿Cómo dotamos de derechos a ese trabajo? O sea, no tanto cómo hacemos para quizás convertir a ese trabajador en el trabajador que nosotros en nuestra cabeza, ¿no? El clásico, el que está en la fábrica con mameluco, sino cómo dotar de... Bueno, con la economía popular pasa algo parecido. Vos mencionaste los cartoneros, ¿no? Un montón de gente que hoy trabaja, cualquiera que haya recorrido una cooperativa puede hablar con gente. Hace poco estuvo Cristina en una, allá en Loma de Zamora. Gente que está muy contenta trabajando de eso con sus compañeros en una cooperativa. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir a esa persona? Le tengo que decir, no, vos estás equivocado, vos tenés que ir a trabajar en una fábrica 8 horas por día, bajo las órdenes de un capataz, porque esto que está haciendo no es trabajo, o lo que tengo que hacer es tratar de, desde el Estado, tener una política pública para que esa actividad que vos haces, de reciclado, ponerle que es un trabajo, que lo puedas hacer con derechos, que puedas tener aguinaldo, que puedas tener vacaciones, que puedas, o sea, dotar de derechos a ese trabajo. Formalizarlo. Formalizar ese trabajo. No aspirar a... Si no es un término parecido al que usa la derecha a veces, de la reconversión, ¿viste? Reconversión de planes. Claro, ¿viste? Entonces vamos a reconvertir al cartonero en un oficinista. La verdad, no funcionan esas políticas, nunca funcionaron. Entonces me parece que, y difícilmente, digamos, ¿qué pasaba hace 70 años atrás? En Argentina y en el mundo. Pero esto es un fenómeno global también, ¿eh? Sí. Esto hay que entender que es un fenómeno global y no es un invento argentino. Hace 80 años atrás, pleno empleo era sinónimo de estado de bienestar. Si vos te garantizabas pleno empleo, si vos tenías una economía que garantice pleno empleo, automáticamente eso implicaba que todo el mundo tenía un piso de bienestar. Hoy eso no es así. Hoy vos podés tener pleno empleo, si podés tener desocupación baja y 30% de pobreza estructural. Pueden convivir. Pasó ahora. Bueno, exacto. Entonces, no alcanza con que todo el mundo tenga un laburo, sino que tenés que tener una política. ¿Por qué? Porque hoy el laburo ya no garantiza lo que garantizaba el laburo hace 80 años atrás. Tenés que tener una política específica para subsidiar, si querés, ¿no? Sectores que por su productividad, obviamente, nunca van a estar a la altura de una empresa de alta productividad, y tratar de, desde el Estado, fomentar actividades que permiten que un montón de gente... Que es lo mismo que ya haces en realidad con un montón de empresas, pymes, industriales, etcétera, que naturalmente no tienen la competitividad, la productividad que tienen, qué sé yo, las grandes empresas argentinas para competir en el mundo, y que vos qué haces desde el Estado. ¿Las ayudás? Sí. ¿Las protegés? Bueno, tenés que hacer eso también con otros sectores, con sectores cooperativos. Es decir, me parece que con la pregunta, por eso te dije que era un temón, porque hay mucho para tiraste el tema y podemos hablar 2 horas. Hay que abrir un poco la cabeza. Por lo menos me parece que hay que abrir un poco la cabeza. Y no necesariamente, y actualizar un poco algunas. Yo sé que por ahí esto implica por ahí actualizar cosas que algunas décadas atrás podían ser vistas muy herejes, ¿no? Muy pero bueno, el mundo cambia y hay que actualizar también las bueno, doctrinas, pero también ¿no? en discutir instituciones del trabajo puede ser de manera progresiva en términos de derecho y no solo de manera que precaricen más, con lo cual bienvenida a la discusión. Cristina lo dijo hace poco, ¿no?
en el documento ese, creo Sí, que fue el documento en el que planteó el tema de la candidatura del PJ, si no recuerdo mal, que fue ese mismo documento, por ahí fue otro, donde planteó el tema del mundo del trabajo. Y esta idea provocativa, porque ella lo planteó desde la política, que es, che, si nosotros solamente le vamos a hablar y vamos a representar al trabajador formal del sector privado, sindicalizado, ¿no? O sea, bueno, sepamos que estamos camino a representar una minoría. O sea, ¿no? Se va a convertir en un problema político, porque ese sector, en términos proporcionales, es cada vez más chico, ¿no? Podemos discutir si es bueno o malo, cómo combatir eso, pero entonces esos son los datos de la realidad. Entonces, Sí. Algunos se le enojaron. sí, seguramente. Y seguramente algunos se le enojaron y tendrán sus argumentos, pero me parece que lo puedes pensar desde la política como un problema, lo puedes pensar desde la estructura productiva, económica, social. Lo que no podemos hacer es no pensar el problema, ¿no? O hacer de cuenta que no es. O pensar que todo se resuelve mágicamente con un programa de reindustrialización donde vos apretás 3 botones y mañana hay 15 millones de personas en el sector privado trabajando. Bueno, qué sé yo. Y yendo más concreto a lo que es la órbita del Congreso de la Nación y los próximos proyectos a tratar en los cuales se encuentra el presupuesto 2025. ¿Cuál crees un poco cuál es la posición? Porque en un momento se especulaba, che, no lo quieren discutir, el gobierno Por ahora no quiere tenemos ni gobernar. noticias. ¿Cuál es la situación sobre el presupuesto 2025 y la discusión parlamentaria? Supuestamente, Adorni había planteado hace unas semanas que iban a convocar a extraordinarias para diciembre. No Sí. me digas que Adorni mintió porque Estamos me a angustio. lunes 16 de diciembre. No te Ni llegó un noticias. mail. No me llegó un mail, la semana que viene es Navidad, o sea que veo difícil ya. No sé qué va a pasar en enero y febrero. Yo asumí como diputado en diciembre del 2019 porque los libertarios, cuando Adorni dijo eso, dijo, ¡ah, por fin van a tener que trabajar en diciembre o en el verano, ¿viste? Y te salen... Sí. Nunca no tuve sesiones extraordinarias. Desde Claro. que asumí en el 19. Con el gobierno de Alberto, con el gobierno del Frente de Todos, las 4 años, sesiones extraordinarias. Así que todo indica que gracias a Milei, Adorni y compañía, por primera vez, por lo menos en mi experiencia como diputado, no vamos a tener sesiones extraordinarias, con lo cual, al contrario de lo que ellos dicen, no nos van a hacer trabajar en el verano, como sí nos hicieron trabajar los gobiernos peronistas. En teoría, iban a tratar el presupuesto en caso de que haya acuerdo. Todo indica que no hay acuerdo. Sí. Cuando digo acuerdo me refiero al gobierno y gobernadores, bloques de oposición dialoguistas. Así que si vos me preguntás cuál es el pronóstico, para mí es que no va a haber presupuesto. ¿Y qué implica eso? Es una situación muy paradojal porque en un gobierno normal, el gobierno quiere tener un presupuesto. Entonces, Sí. el gobierno busca a la oposición Claro. para negociar el presupuesto. Acá tenemos una situación invertida. El gobierno está para una posición de me da igual si hay presupuesto, y la oposición, cuando digo la oposición me refiero a la oposición dialoguista, a los gobernadores, le piden por favor que haya un presupuesto. ¿Por qué el gobierno quiere un presupuesto en general, un gobierno cualquiera? Bueno, porque te da certidumbre, porque es una señal económica. Este gobierno creo que está tan parado en la imagen y en el carácter personal de Milei que siente que no necesita un presupuesto para que los mercados le crean que hay un rumbo económico, lo que sea. Entonces le chupa huevo, básicamente, al gobierno. ¿Y cuál es la ventaja para el gobierno que no haya un presupuesto? Bueno, que tiene discrecionalidad absoluta. Porque cuando vos no tenés presupuesto, en realidad lo que haces es prorrogar el presupuesto del año anterior, que en este caso sería una doble prórroga. Claro, porque ya no tenías presupuesto. Porque ya no tenía, entonces vas a prorrogar el presupuesto del año 2023. Agarrar el presupuesto del 2023 y los números te van a parecer un chiste, porque obviamente en el medio hubo, Claro. no sé, varios Movimientos. cientos, varias centenas de inflación. Entonces, básicamente van a hacer lo que se les canta. O sea, la situación es que en el 2025, sin presupuesto, el gobierno va a hacer lo que se les canta. Ahora, si uno se para en la experiencia de este año también, ¿no? Y me pongo del punto de vista de ellos también. Yo, Sí. Milei. Y bueno, no tuve presupuesto en el 2024, hice lo que quise, a los gobernadores los Tal manejé dándoles, sacándoles. Es que ¿Para Milei- qué voy a querer presupuesto? Es que Milei tiene razón. Lo que no se entiende es la posición de los que han estado todo el año negociando con el Claro. gobierno Claro. para obtener nada. Para obtener nada. O sea, cuando fue la ley bases, le sacaron un montón de cosas a la ley bases. Por ejemplo, la fórmula jubilatoria. Por ejemplo, los artículos que decían cambiaban la ley de administración financiera para hacer canje de deuda. Todas cosas que después el gobierno sacó por decreto. Claro. Las privatizaciones de ciertas empresas. Claro, entonces, ¿cuál es la gracia? Vos negociás con alguien.
Y vos decís, bueno, sí, te concedo esto, pero después me doy vuelta y lo saco por decreto. Entonces, ¿para qué sirvió la negociación? Claro. Y después no le voltean ese decreto. Tal Entonces, cual. ¿para qué negociaste? ¿Para qué negociaste? Entonces, y ahora con el presupuesto lo mismo. De hecho, la sesión donde nosotros convocamos para voltear el DNU de la deuda, el DNU, ahora me hizo un matete con el número, no me acuerdo. El que habilita no pasar por el Congreso. Sí, para hacer un canje de moneda extranjera sin cumplir con la ley de administración financiera. 846 creo que es, si no me recuerdo mal. El DNU. La oposición finalmente no nos da quórum. La oposición, cuando digo la oposición me refiero a la dialoguista, la oposición somos nosotros, ¿no? Pero, por la operación del gobierno con la promesa del presupuesto. O sea, la negociación supuestamente había sido, no den quórum a esta sesión, la semana que viene convocamos para tratar el presupuesto. Claro. Cosa que no pasó. Los Entonces cagaron. es sistemático que todo el tiempo ocurre lo mismo. Y ahí es donde uno ya piensa, bueno, ¿esta gente realmente cree que negocia con el gobierno porque está buscando conseguir cosas? ¿O es una posición política en donde ven que Milei le va a comer el espacio político y entonces, aunque el gobierno no quiera negociar con ellos, ellos igual van ahí, Sí. ¿no? Yo creo que allá hay un poco de eso, porque realmente nadie me pudo explicar cuáles son las cosas concretas que han conseguido para sus provincias, para sus, no sé, lo que sea. Uno imagina que los gobernadores sin presupuesto no pueden gobernar, básicamente. Pero Milei les está exigiendo a las provincias que hagan un ajuste. Lo dijo el día que vino a prestar el presupuesto. Que las provincias hagan un ajuste de la misma magnitud que hizo él. O sea, Milei está diciendo a los gobernadores, ustedes ajusten en sus provincias. No les estoy diciendo acá tengo un montón de plata para darles, No, es que de hecho, si ves las transferencias que se hicieron a algunos gobernadores peronistas, algunos, que se les hicieron discrecionalmente, y vos ves los montos, son montos que obviamente a uno le suena un montón de plata, pero cuando mirás el presupuesto provincial, decís, che, negociaste por Sí, obviamente 50 pesos. es más de lo que le dieron a los que no votan con ellos, obvio. Obvio. Pero estamos hablando siempre de migajas. Sí. Y además la idea de que un gobernador se va a salvar políticamente o en su provincia, lo que sea, si la Argentina va en este camino, me parece de una ingenuidad. O sea, mañana, si la Argentina se va a convertir en un país sin industria, con alto desempleo, vos pensás que vos en tu provincia X vas a estar en una isla donde no va a afectar las consecuencias de este modelo económico y vas a ser cómplice, porque la sociedad después te va a facturar. Cuando los resultados, está bien, hoy podés estar para una circunstancia de que Milei todavía tiene un nivel de aprobación en la sociedad, según la encuesta, de tanto por ciento. Esas son fotos. Hoy Claro. es esa foto, en 3 meses puede ser otra foto. O sea, no puede ser política solo sobre la base de una foto, ¿no? Sobre todo si tenés capacidad de decir, bueno, che, ¿a qué Argentina estamos yendo? ¿No? Entonces, sí, un montón de gente que hoy está todavía expectante, y eso hay que entenderlo. El 56% de la sociedad votó a Milei en el balotaje. Sabía que íbamos un año de fuerte sacrificio. Bueno, todavía está esperando. Sí. Sí, claro. Ahora, esa sociedad que todavía está esperando el año que viene, el otro, le va a exigir que pase lo que supuestamente Milei dice que va a pasar. Que es que vamos a crecer, que todo va a andar bárbaro, que va a mejorar su salario. Quiero ser Irlanda. ¿Me entendés? Se bancó este año durísimo y ahora, si el año que viene no pasa eso, y si el otro no pasa Sí, eso, las expectativas caen. bueno, entonces Milei va a pasar a tener el 50%, se digo 50 por decir cualquier cosa, va a tener el 30%. Sí, claro. Y todos los que le votaron las leyes y todos los gobernadores que quedaron del lado de Milei. Entonces me parece que es un cálculo muy corto. Por eso nosotros tenemos que reafirmarnos en nuestra posición de oposición frontal y antagónico a este modelo. Seamos mayoría o seamos minoría. Si nos toca ser minoría, como nos tocó con Macri, como nos puede tocar el año que viene, a lo mejor Milei le va bien las elecciones porque llega la economía estabilizada con el dólar. No importa, nosotros no podemos cambiar nuestra posición fundamental en base a una situación circunstancial. Porque cuando se da vuelta, si vos no tenés la autoridad para plantear un programa alternativo, nadie te va a creer. Y che, pero vos estás votando con Milei hace 5 minutos. Claro. Y pensando en ese programa alternativo, hace unos días nomás Cristina Fernández de Kirchner asumió al frente del PJ. ¿Qué significa eso en el sentido político, en las expectativas también para el campo nacional y popular y que ella, tome las riendas del PJ? A mí me parece, obviamente que hay mucha gente que lo ve como algo muy importante por cuestiones también de afecto, de emoción, de lo que significa Cristina ahí. Yo, y eso en parte obviamente comparto, pero yo creo que Cristina tiene un rol muy concreto que jugar ahí.
¿no? O sea, lo explico más racionalmente si querés. Y que ella lo viene planteando con esta idea de ordenar o enderezar el peronismo. ¿Qué interpreto yo? Sí. Espero estar interpretando bien, nunca se sabe. Es algo muy concreto, que es, nosotros no podemos tener diputados, diputadas, senadores, senadoras que entran por las listas de Unión por la Patria, o como se llame nuestra coalición el año que viene en elecciones, y que después estén votando, negociando con Milei. O sea, por esta línea de si nosotros tenemos que ser la oposición frontal a este modelo. Y las elecciones del año que viene son elecciones legislativas. No son elecciones donde vamos a armar la gran coalición para ganar. Eso, en todo caso, será en el 27. Son elecciones donde nosotros tenemos que representar la oposición frontal a este modelo. Y nos van a votar la gente que está en contra de este gobierno y en contra de este modelo. Y no podemos aceptar que haya gente que entre por listas, que hagan ese planteo político y que al día siguiente estén votando con Milei. Entonces, ¿qué interpreto yo que significa enderezar u ordenar el peronismo? Eso. ¿Existe alguna otra figura en la política argentina o en el peronismo que tenga la autoridad suficiente como para bajar esa línea en las 24 provincias donde se van a elegir legisladores el año que viene? Y la verdad que no. Entonces creo que es un lugar estratégico en el cual ella elige ponerse para bajar esta línea, para garantizar que las listas del año que viene en las 24 provincias de la Argentina estén integradas por personas, hombres, mujeres, compañeros, compañeras, que vayan con este mandato. Después podemos tener 1000 diferencias entre nosotros, quiero decir, podemos discutir, quizás haya paso en algunos lugares para discutir, pero la línea roja, la línea que no se puede cruzar, Sí. es la de acompañar a este gobierno, ¿no? Y me parece que eso es lo que ella... después estará la discusión si ella va a ser candidata, no tengo ni idea, pero desde el PJ Nacional estoy seguro que ella puede jugar ese rol, no solo para el PJ, para toda la coalición, ¿no? Porque Unión por la Patria es una coalición. Y me parece que si solo hace eso el año que viene, ya es un montón. Si quiere hacer más cosas, buenísimo, pero si solo hace eso, para mí ya es un montón. Sí. Porque... Bueno, es de alguna manera también pensar cómo volver a representar, ¿no? Cómo volver a representar a aquellos que tal vez se fueron decepcionados por algunas promesas incumplidas. Sí, sí. Y bueno, a ver, termina un año jodido, termina un año duro en lo político, en lo económico, en lo personal, seguramente todos vivimos como esta más de una, ¿sí? Y vivimos, de hecho, en nuestro pueblo, no nosotros por ahí. Pero Demasiadas. Nuestro pueblo vivió mucho peor que esta. Entonces, esto se da vuelta. Es más, ¿Sos optimista? soy muy optimista respecto a que se da vuelta. Pero sí me preocupa otra cosa. Me preocupa para qué nos estamos preparando nosotros. Porque, si me preguntas, ¿vamos a tener la capacidad de armar un gran frente electoral y tener la inteligencia política para, eventualmente, cuando esto salga mal, ganar las elecciones? Estoy seguro que sí, lo hicimos con Macri. Ahora, ¿vamos a tener la capacidad, la inteligencia para hacer un gran gobierno? Bueno, tengo mis dudas, porque venimos de una experiencia Esperemos que muy sí. mala. Entonces, me preocupa más eso. O sea, no me preocupa tanto hoy No, claro. la discusión de cómo le vamos a ganar a Milei. O sea, con qué coalición, quién va a ser el candidato. No me preocupa tanto esa discusión. Me preocupa más qué gobierno vamos a hacer cuando le ganemos a Milei, ¿no? Yo sé que parece algo de... No, es lo más importante lo que está diciendo. Bueno, entonces, porque lo que no nos podemos permitir es que frente a la desilusión que va a generar Milei en una parte de la sociedad, si vuelve a confiar en nosotros, volver a defraudarla no haciendo un buen gobierno. Eso es lo que no podemos permitirnos. Entonces, son por ahí cosas que pueden resultar como antiguas, porque hablar hoy de programas de gobierno, ¿viste? Parece que estás en la campaña del 83, no sé. Y quizás algo hay que envolver un poco de eso. O sea, programas, estamos en un momento donde la política parece ser solamente comunicación política, ¿no? Candidatos, redes, estrategias, el spot. Bueno, no digo que haya que negar todo eso, pero un poquito de tradiciones un poco más antiguas, que es, hay un programa. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué vamos a hacer con el litio y los recursos naturales? Algo me parece que tenemos que discutir para que no nos pase lo que nos pasó en la experiencia anterior, que es que un altísimo nivel de improvisación y nos pasamos discutiendo el programa mientras estábamos gobernando. Claro. ¿No? Bueno, tratemos de llegar con algunos consensos básicos. Por lo menos me parece que hay que ponerle... A mí por lo menos me importa más poner el acento ahí que en la discusión de la estrategia electoral. Tal cual. Gracias, Itay. No, Me por favor. llevo tu optimismo y algunas mismas preocupaciones. Con optimismo. Nos vamos a una Bueno. pequeña tanda y ya venimos.